Es 31 de marzo, estamos en plena cuarentena, pero lo bueno es que tenemos un espedrún histórico. Nos remontamos a 1907, los años en los que los hipódromos eran la diversión de la época, el ferrocarril era el medio de transporte más común y los tranvías eran jalados por mulas. Este año, don Porfi accedió a tener una conferencia con un periodista, James Krellman, donde aseguró a México que estaba listo para el cambio y que podía continuar sin él. Hasta el día de hoy algunos lo seguimos lamentando. Sin embargo, esta declaración conmocionó a México para bien o para mal, y sobre todo al gobernador de Coahuila, Francisco I. Madero, quien veía esta situación como el momento de oro, del que los espíritus le hablaron. Ah, sí, porque este chaparrito bigotudo era un total espiritista, tanto así que en una de sus cartas estaban escritas las iniciales BN, es decir, el mismísimo Juárez le había dicho que era la república para él, supuestamente. Ajá. Regresando a lo que nos incumbe, el 26 de junio de 1910 se llevarían a cabo las elecciones, donde una vez más, don Porfi resultaría vencedor y 3 meses después festejaría con gran lujo el centenario de la independencia. Y por el 1 de octubre, Madero sería encarcelado por soborno. 4 días después, redactaría el Plan de San Luis, el cual convocaba las armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, siendo este el primer plan con un día y hora específico para la revuelta. Al otro día, se vistió de maquinista y escapa de la prisión dirigiéndose a Estados Unidos. El gobierno descubrió la participación de Aquiles Cerdán en el movimiento de Madero. Durante varias horas, el 18 de noviembre, se defiende a balazos del ejército porfirista, siendo al final del encuentro asesinado. El 19 de noviembre sería la primera vez que el lema Tierra y Libertad aparecería por primera vez en el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. Un día después, Madero intentaría regresar al país para encabezar la revolución, pero ante la poca respuesta de las personas, se ve obligado a regresar a Estados Unidos. El 14 de febrero de 1911, Madero retorna a México y se pone al frente de un contingente armado dirigido por Villa. A lo largo de este periodo se efectuarían diversas victorias en el norte para los revolucionarios y nuevas insurreccionistas como Zapata saldrían a la luz hasta el 25 de mayo. Porfirio Díaz renunciaría a la presidencia y partiría en el Ipiringa el 1 de junio en dirección a París, Francia, donde pasaría sus últimos años hasta su fallecimiento el 2 de julio de 1915. Regresando al país, Madero entraría triunfante a la capital el 7 de junio, y en octubre se llevan a cabo las elecciones donde Madero resulta vencedor, tomando posesión el 6 de octubre. Pero casi al instante, las inconformidades se llevarían a cabo. El 11 de noviembre, el general Bernardo Reyes lanza el Plan de la Soledad, pero es derrotado y confinado el 28 de diciembre en la prisión de Tlatelolco. Por su parte, Emiliano Zapata lanzaría el Plan de Ayala, y al siguiente año, Pascual de Orozco se rebelaría contra el gobierno maderista el 3 de marzo, y después de mucho tiempo, el 16 de octubre, Félix Díaz, sí, sobrino de don Porfi, se rebela contra Madero en Veracruz, pero sería derrotado 8 días después. El siguiente año, de entre la oscuridad, Victoriano Huerta se pone en contacto con los sublevados, Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón el 10 de febrero. 8 días después se firma el plan de la embajada entre los militares rebeldes y Huerta, con la presencia del embajador americano Henry Wilson, donde le prometía el reconocimiento de su gobierno si derrocaba a Madero. Ese mismo día, el general Aurelio Blanquet toma prisionero a Madero, a Pino Suárez y a Felipe Ángeles, y al día siguiente Madero es obligado a renunciar. El 22 de febrero, Madero y Pino Suárez son asesinados a espaldas de la penitenciaría de Lecumberri. El 26 de marzo, Venustiano Carranza, junto a otros jefes revolucionarios, lanzan el Plan de Guadalupe contra el gobierno de Victoriano Huerta, designado en el proceso de Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. El 29 de septiembre se organiza la División del Norte, a cargo del Centauro del Norte, Francisco Villa, como parte del ejército constitucionalista, y después de casi un año, Huerta renuncia a la presidencia el 13 de julio de 1914. El 13 de agosto se firman los tratados de Tlayoacán entre el ejército federal y los revolucionarios del norte, negando la entrada a los zapatistas a la capital. Más tarde, el 20 de agosto, el primer jefe del ejército constitucionalista hace su entrada triunfal a la capital y revoca a los jefes revolucionarios a una convención en la ciudad, cosa que tanto Villa como Zapata rechazan. Ante esto, se lleva a cabo una convención en Aguascalientes, iniciando sesiones el 16 de octubre con la asistencia de Villa y los representantes de Carranza y Zapata, donde se desconoce a Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución, comenzando así una guerra civil, provocando que Carranza traslade su gobierno a Veracruz el 2 de noviembre.
El 4 de diciembre, Zapata se entrevista con Villa en Xochimilco. Durante el siguiente año, Carranza se dedicaría a promulgar leyes y decretos con el fin de mejorar las condiciones. Mientras que Villa se enfrentaba al ejército carrancista encabezado por Álvaro Obregón, los zapatistas establecen su gobierno en Morelos. Con las derrotas de las villistas y el avance de las carrancistas, en agosto se da inicio a la ruina de la Revolución Zapatista. El 1 de agosto de 1915, Carranza sale de Veracruz y restablece su gobierno en la Ciudad de México. Tras la derrota definitiva de la División del Norte, Felipe Ángeles se exilia en El Paso, Texas, y el 9 de marzo, Villa penetra el territorio americano atacando Columbus. 5 días después, más de 500 aeroplanos entran en el país al mando del general Pershing, con la intención de capturar a Villa. En agosto de 1916, los carrancistas toman el cuartel general de los zapatistas de Tlaltizapan, obligándolos a reorganizarse en guerrillas a lo largo del estado. A finales de ese año se inaugura el Congreso Constituyente de Querétaro y el 5 de febrero del siguiente se promulgaría la Carta Magna que sigue vigente hasta nuestros días. El 1 de noviembre de 1918 expone la doctrina Carranza sobre el respeto a la soberanía de las naciones. Sin embargo, ante el miedo de que nuevamente una guerra civil se desatara en México, Carranza manda matar a Zapata, y el 10 de abril de 1919 Zapata cae asesinado por las tropas del coronel Jesús Guajardo, en la hacienda de Chinameca. Casi para concluir el 10 de febrero de 1920, el ingeniero Ignacio Bonillas es designado candidato presidencial, contando con el apoyo de Carranza en oposición a Álvaro Obregón. 2 meses después, el 13 de abril, Obregón escapa de la Ciudad de México y luego de 10 días proclama el Plan de Agua Prieta, desconociendo a Carranza como presidente. Ante la rebelión de los jefes militares, Carranza se ve forzado a abandonar la ciudad, reubicando el gobierno en Veracruz. Sin embargo, el 21 de mayo, el Rey Viejo caería muerto en un tiroteo de Tlaxcaltongo, Puebla. El último caudillo revolucionario caería en combate tras una emboscada por agüentes americanos en Hidalgo de Parral el 20 de julio de 1923. Sin embargo, 3 años después, en la madrugada del 26 de febrero, el sepulcro de Villa sería profanado por arrobar su cabeza. ¡Listo! Ahora conoces un montón de planes proclamados en menos de una década, el espiritismo detrás de la política y cabezas disecadas. ¡Speedrun!